Putrefacción. ¿Qué es, en realidad, el alma? ¿Es acaso lo que nos permite a los seres vivos sentir amor, tristeza, odio, vergüenza? ¿O es simplemente nuestra verdadera forma, capaz de ser transmitida a cualquier cosa que nosotros creemos cuando ponemos todo de nuestra parte para que quede perfecto? Sea cual sea la respuesta, como cualquier cosa, el alma también tiende a pudrirse, y el mundo está lleno de seres con su alma en un estado lamentable que solo causan el mal a otras personas, y a su vez continúan con este ciclo de contaminación interminable. Tal es el caso de Héctor, un joven de 16 años al cual los problemas lo rodeaban por completo. Era el chivo expiatorio de su salón, cada día era un infierno en la escuela. Ponían tachuelas en su asiento, le quitaban el dinero, le ponían el pie para que tropezara, incluso una chica llegó a poner laxantes en exceso a una bebida que después le regaló al ingenuo de Héctor. Esto ocasionó una gran vergüenza y dolor para él ya que no pudo llegar al baño y el exceso de medicamento lo llevó directamente al hospital. No solo en la escuela era un desgraciado, sus padres estaban a punto de divorciarse, lo único que lo alejaba de todo esto era su cuarto, un refugio diseñado por él mismo en el cual se alejaba de todas esas almas podridas como él las llamaba. Un día después de la escuela lo único que se le ocurrió fue sentarse en su escritorio y ponerse a dibujar. Al principio fueron solo garabatos, pero en cuanto fue relajándose y liberando su tensión comenzó a imaginar a un ser bondadoso, divertido, protector. Aquel ser perfecto que creía que no existía y que lo consolara en momentos de desesperación y tristeza. Cada trazo que realizaba lo llenaba de emoción y cuando algo que no le gustaba lo borraba con sumo cuidado para que no estropeara su creación. El reloj marcaba la 1 de la mañana mientras Héctor daba los toques finales a su dibujo. Sus párpados comenzaban a pesarle, no pasó mucho tiempo para que se recostara en su escritorio mientras hacía a un lado su obra maestra repitiendo un nombre. Jocelyn. Todo quedó en tranquilidad, el silbido del viento soplaba al entrar por una rendija de la ventana, pero aquella apacible noche no le duraría a Héctor, ya que un sonido estrepitoso lo despertó. Todo estaba oscuro, su escritorio era lo único iluminado por la luz de la luna, miró el reloj que marcaba las 3:15 de la mañana, una hora que él sabía era de ánimas y espectros. Miró por todas partes y no vio nada, se levantó y fue a encender la luz. Cada paso que daba rompía aquel silencio perturbador, una vez que tuvo su mano en el interruptor lo apretó pero algo le perturbó inmediatamente, él estuvo trabajando hasta muy noche, sus padres jamás entraban a su cuarto y solo habían pasado 2 horas desde que se durmió, entonces, ¿quién había apagado la luz? De pronto el rechinido de su silla sonó a sus espaldas ocasionando que un escalofrío le recorriera todo el cuerpo. Héctor giró su cabeza lentamente y lo único que vio fue que su silla era empujada por el viento que entraba por la rendija de la ventana. Se sintió aliviado y se dispuso a irse a dormir, pero algo en sus pies lo detuvo. Vio que en el suelo estaba el dibujo que había hecho, lo tomó y lo observó por unos momentos, notó algo raro en su creación, era como si el dibujo tuviera vida, se podía sentir la mirada y la sonrisa dibujada le hacía sentir paz en su corazón. Realmente le transmití mi alma a este dibujo, dijo Héctor mientras colocaba la hoja en su escritorio. Sin nada más que hacer se retiró dejándose desplomar en su cama sintiendo que alguien lo estaba cuidando. A la mañana siguiente Héctor despertó de buen humor, se levantó de inmediato y fue a su escritorio a ver su dibujo. Realmente tenía vida, no podía creer que él lo había hecho, por fin había algo que iluminaba su atormentada existencia. Cuando bajó a desayunar, su padre y su madre se encontraban peleando como de costumbre, él tan solo los ignoraba mientras comía para irse a la escuela. Su padre volteó y al verlo le dijo: ¿Y esa puta sonrisa a qué se debe? Héctor lo miró pero no le dio importancia y solo le dijo: me siento feliz de que por fin hay algo que ilumina este infierno en el que vivo. Su padre al escuchar esto hizo que le hirviera la sangre y en un arranque de furia tomó a su hijo del cabello dándole una bofetada y aventándolo contra la pared. Héctor impactó con gran fuerza y el aire de sus pulmones salió completamente. Poco a poco fue recuperándose y cuando por fin se levantó agarró su mochila y mientras iba a la entrada de su casa dijo: realmente tu alma está podrida, me sorprende que sigas en este mundo. Su padre estuvo a punto de ir a golpearlo nuevamente pero fue detenido por su madre quien le reclamó. Héctor aprovechó esto y cerró la puerta dejando atrás gritos y maldiciones. Cuando las clases terminaron y Héctor regresó a casa se encontró con la sorpresa de que sus padres no estaban, a lo cual no le dio importancia.
Subió a su recámara, cerró la puerta y fue a su escritorio a ver su dibujo. Inmediatamente se llenó de una paz y tranquilidad en cuanto vio la cara de Jocelyn. No duró mucho su felicidad ya que fue interrumpida por el sonido del teléfono. Héctor fue a contestar. Era su madre que le hablaba desde el hospital. Esta le dijo que su padre se había caído de las escaleras rompiéndose la columna. Héctor se quedó paralizado al oír esto y lo único que hizo fue colgar el teléfono e irse a su cuarto. Una vez ahí pensó en lo que le había dicho a su padre y un escalofrío lo llenó de pies a cabeza. Fue nuevamente a ver su dibujo y se percató de algo que no había notado cuando llegó. En una de las mejillas de Jocelyn había una mancha negra. Héctor pensó que lo había ensuciado con el dedo, así que tomó una goma y con sumo cuidado intentó borrar esa mancha, la cual no se quitaba. Para no dañar el dibujo desistió y lo dejó tal y como estaba. Un silencio reinaba toda su casa y Héctor no dejaba de pensar en lo que le había pasado a su padre. De pronto detrás de él, escuchó la voz de una mujer. No pudras tu alma como la de los demás. Se aterrorizó y volteó rápidamente viendo que no había nadie, solo estaba él en la quietud de su casa. Toda esa noche Héctor no pudo dormir por lo que había ocurrido, incluso mientras desayunaba no dejaba de voltear para corroborar si no había nadie detrás de él. Una vez que terminó de desayunar, metió el dibujo a su mochila y se fue a la escuela. Cuando llegó, entró en su salón. Como era costumbre, sus compañeros estaban echando relajo. Héctor fue a sentarse a su lugar y no tardó mucho para que Jessica, quien era su única amiga, lo saludara. Hola Héctor, ¿trajiste el dibujo que hiciste? Hola Jessie. Claro que lo traje. Héctor sacó la hoja de su mochila y se la entregó a su amiga. Wow. Realmente tienes talento, es cierto que parece que está viva. Gracias, contestó el joven mientras se ruborizaba. En ese momento, mientras Jessica veía el dibujo, José, uno de los bravucones del salón, se lo arrebató de las manos. ¿Y esta mierda?, dijo José mientras veía el dibujo. Yo no te creo que tú lo hayas hecho. Pues no me creas, contestó Héctor mientras estiraba el brazo con la cabeza mirando al suelo. Solo regrésame mi dibujo, por favor. No te voy a devolver nada. Mientras decía esto, José empujó a Héctor de su silla ocasionando que éste cayera golpeándose la nuca. ¡Ja! ¡Qué debilucho! Héctor se incorporó lo más rápido que pudo. Se quedó mirando fijamente a José y le dijo: Tu alma también está podrida, realmente este mundo está podrido hasta sus entrañas. Vaya enclenque, recuerda cuál es tu lugar en... José no pudo terminar de hablar ya que ante la sorpresa de todos, Héctor agarró un estuche de útiles escolares y se lo había arrojado a la cara a aquel bravucón. Sus gritos de dolor se escucharon en todo el aula. Héctor rápidamente tomó su dibujo del suelo pero fue sujetado del brazo. ¡Hijo de puta!, gritó José mientras se limpiaba la sangre que le escurría de la nariz. Te voy a dar una putiza. José estuvo a punto de golpear a Héctor, cuando un profesor entró y los separó para que no se hicieran más daño. José fue llevado a la enfermería, mientras Héctor era llevado a la dirección. En lo que esperaba afuera de la oficina del director, Héctor sacó su dibujo para verlo y tranquilizarse. Cuando lo miró, el rostro de Jocelyn tenía ahora una mancha en el ojo, pero parecía como si su ojo estuviera deformado de una manera muy grotesca. Pensó que la tinta se había corrido en su disputa con José. Fue entonces que llegó Jessica a consolar a su amigo. Héctor, ¿cómo te encuentras? Bien. Solo algo adolorido. Lamento lo que ocurrió con tu dibujo, pero no tienes por qué envenenar tu alma de esa manera. A estas palabras Héctor se turbó, ya que había recordado esa voz de la otra noche. ¿De casualidad no has ido a la enfermería? No. ¿Por qué? Es que mientras curaban la nariz de José, la silla donde estaba se rompió y cuando cayó se le incrustó una de las patas de madera en la pierna. Héctor no podía creer lo que sus oídos escuchaban y salió corriendo del lugar. ¿Qué demonios estaba pasando? Mientras corría pudo escuchar cómo su amiga le gritaba preocupada. En el camino a casa Héctor escuchó nuevamente esa voz, pero esta vez sonaba un poco diferente. No permitas que tu alma se pudra, aún estás a tiempo de salvarte. Intentaba apartar esa voz de su cabeza, era desesperante, y lo único que podía hacer era seguir corriendo. Los días pasaron sin que Héctor fuera a la escuela, casi no salía de su cuarto, trataba de alejarse de todas las personas que le rodeaban.
Jessica intentó hablarle pero este no contestaba sus llamadas y mensajes. Un día, harto y decidido a enfrentar todo, Héctor miró su dibujo y a pesar de los daños y cambios que este tenía fue a la escuela. Cuando llegó todos salvo Jessica lo miraban con cara de desprecio, sobre todo José, quien estaba sentado en su lugar viéndolo fijamente. ¿Qué demonios haces aquí, sabandija?, dijo José con voz gruesa. Espera. Antes que nada quiero disculparme, dijo Héctor en respuesta rápida a su agresor. Jamás debí hacerte eso, discúlpame, todos cometemos errores, por favor, no dejemos que nuestras almas se pudran, aún hay tiempo para nosotros. Todos estaban extrañados de lo que Héctor estaba diciendo. Wow, ¿realmente tienes pantalones?, dijo José. Está bien, acepto tus disculpas. Siento lo de tu dibujo. Por cierto, ¿podrías prestármelo para verlo y ver si puedo arreglarlo? Claro. Dijo Héctor, y no te preocupes, no le pasó casi nada. Héctor le dio su dibujo a José. Este lo observó detenidamente y ante los ojos de su creador rompió el dibujo en cuantos pedazos pudo. Héctor quedó atónito, miró cómo los pedazos de papel caían enfrente de él. Ahora sí estamos a mano, idiota, dijo José con un tono burlón. Y en cuanto pueda pararme te voy a poner una golpiza que nunca olvidarás. Odio, tristeza, dolor, rabia, era lo único que sentía Héctor, su cordura y su paciencia había llegado al límite. Mientras todos se burlaban de él, se dio la vuelta, tomó una silla y atracó la puerta, cosa que nadie le dio importancia. Acto seguido agarró unas tijeras de su mochila y se abalanzó contra José cortándole la yugular. La sangre salió disparada a chorros, todos se callaron pero pronto se rompió el silencio con los gritos de terror de las chicas. Héctor comenzó a cortarle la garganta a todo aquel que se cruzara en su camino. En cuanto veía a alguien que intentaba salir por la puerta o ventanas, él se abalanzaba sobre ellos y les enterraba las tijeras en los ojos, garganta, oídos o pecho. Los chicos intentaron detenerle pero era tanta la rabia de Héctor que en cuanto trataban de sujetarle este encontraba una manera de zafarse y clavarle sus tijeras en alguna parte de sus rostros. Uno por uno fueron sucumbiendo ante la ira de Héctor, hasta que solo quedó Jessica parada y aterrorizada. Héctor la miró fijamente y en su rostro solo se veía reflejada la rabia y el sadismo. Héctor. Por favor. Detente. Héctor no razonaba en esos momentos, así que corriendo se dirigió hacia Jessica enterrándole las tijeras abiertas en los dos ojos. Aquel lugar era una carnicería, la sangre manchaba cada rincón del salón, los cuerpos inertes de sus compañeros estaban regados por todas partes. Cuando reaccionó, Héctor vio la atrocidad que había hecho y los golpes de los maestros estaban a punto de tumbar la puerta. El chico salió por una de las ventanas del salón y una vez fuera corrió lo más rápido que pudo hasta su casa. Su madre seguía en el hospital cuidando a su padre, su casa la invadía el silencio total. Héctor subió y se encerró en su cuarto bañado en sangre. Pronto la policía iría a su casa para arrestarlo por el asesinato de 16 estudiantes. Sus manos temblaban y seguía pensando en aquella atrocidad. Pronto Héctor vería en su escritorio algo que le heló la piel. Una hoja de papel manchada de sangre. Caminó y vio su dibujo. Aquella hoja que José había roto. De la nada Héctor escuchó nuevamente la voz detrás de él. Te dije que no permitieras que tu alma se pudriera. Te has convertido en lo que más odiabas. Héctor volteó y vio cara a cara a Jocelyn, quien tenía un aspecto muy decadente. Viró de nuevo su cabeza, y vio que la hoja ya no tenía nada. Su corazón se aceleró y estuvo a punto de gritar, pero trató de controlarse. ¿Cómo es posible que seas real?, dijo Héctor con un tono de miedo en su voz. ¿Y ese aspecto que tienes? Yo no te hice así. Esto es el resultado en lo que te has convertido, ya que yo soy un reflejo de tu alma, dijo Jocelyn mientras lágrimas de sangre escurrían de sus ojos. Pusiste todo tu ser y tu corazón mientras me dibujabas, y me diste vida gracias a tu alma y tu amor, pero como todas las cosas, tiende a pudrirse. Héctor sintió que algo brotaba de sus ojos, se limpió con su mano y vio que era sangre, se aterró y no pudo evitar voltear a un espejo que tenía al lado de él. En este se reflejaba Jocelyn y él. Pero algo no cuadraba en su reflejo. Él era Jocelyn y Jocelyn era él. Al parecer todo era verdad. Los dos eran lo mismo, una extensión del otro. El alma es lo más preciado de todo ser vivo. Y es fácil que se deteriore. Cada mal pensamiento, rencor, cada insulto tiende a deteriorar el alma. Pero tú has cometido un acto que ha podrido tu alma hasta la raíz. Matar. No.
No es cierto, dijo Héctor mientras caía de rodillas. Yo no quería. Yo no soy como ellos. Héctor comenzó a llorar sangre y vio que de los ojos de Jocelyn también brotaba aquel líquido rojo. Todas las personas que te maltrataban, aunque fuera inconscientemente, deseabas que les pasaran cosas terribles. Cuando deseamos algo con mucha fuerza tiende a cumplirse. Tú fuiste el responsable de todos esos actos. No, Jocelyn. Cállate. No puedo permitir que alguien como tú siga pudriendo al mundo. Esto es lo mejor para nosotros. Mira bien el reflejo de tu alma. Héctor vio cómo Jocelyn se convertía en una abominación. Una pesadilla andante, el reflejo del estado de putrefacción en el que se encontraba su alma. Jocelyn rugió monstruosamente, un rugido proveniente del mismísimo infierno. No, Jocelyn, espera, gritó Héctor mientras era embestido por su creación. Jocelyn comenzó a destripar el vientre de Héctor, sus gritos de dolor fueron callados al ser arrancada toda su garganta de una mordida, sus ojos quedaron en blanco y la sangre no dejaba de brotar. Cuando la policía llegó a casa de Héctor tuvieron que tumbar la puerta. Al entrar al cuarto casi vomitan al ver algo que creían solo aparecían en películas de terror. Héctor estaba regado por toda la habitación, los oficiales entraron a inspeccionar y vieron que solo había una hoja que no estaba manchada, al revisarla vieron un mensaje escrito con sangre. El pensamiento es creación, todo lo que hacemos es un reflejo de nuestras almas, no permitan que éstas se pudran. Al terminar de leer el mensaje, el oficial que lo sostenía volteó la hoja y vio el dibujo de una criatura repugnante y a un muchacho que estaban al parecer muertos. ¿Y tú? ¿Qué tan podrida está tu alma?